Bien, amigos, para confirmar algunas de las afirmaciones que vamos a hacer, más adelante vamos a ver si localizamos a un amigo que quizás en una parte de este comentario nos puede ayudar. Muchas personas creen que la guerra de nosotros es a muerte con la oposición. Si usted se pone a analizar los cambios del 78, en que Balaguer deja el poder con una maquinaria militar que se negaba y el PRD y Antonio Guzmán viene, no pasó nada. Y Antonio Guzmán se quita la vida para no entregarle a Jorge Blanco y no ocurrió nada que no fuera un hecho vergonzoso. Y Jorge Blanco hace un esfuerzo para no entregarle a Jacobo y entregarle a la oposición de Balaguer y no ocurrió nada. Y Bosch y Balaguer se ponen de acuerdo para que Peña no ganara y le dan paso a Leonel Fernández y al PLD. Y luego Leonel le da paso a Hipólito. Y luego Hipólito le da paso a Leonel. Y luego Leonel le da paso a Danilo. Y ahora resulta que hay un impasse en que Leonel quiere que le den paso y Danilo le dice, espérate. Todo es un problema de espérate. Eso trae como consecuencia que la política se desarma y una candidatura que se ve transparente, bonita y que ya tiene una muestra de relevo en que Carolina es alcaldesa y no pasa nada, usted tiene entonces que el PRM decide perder las elecciones. ¿Pero y por qué decide? No sabemos por qué. En una decisión decide perder las elecciones, en la que en dos elementos comete dos errores que ojalá no le cuesten de verdad el poder que tenían hace 2 o 3 meses, en diciembre. Luis Abinader superaba por mucho al PLD. Sin embargo, comienzan los acontecimientos. Miren por qué yo digo que están haciendo dos elementos que un comentario es mío y otro le voy a pedir a un abogado y político que entre aquí para que nos cuente. Miren, el presidente Fernández ha hecho cosas que el PLD no tiene con qué pagarle, pero que la oposición tiene que tener guardadas, porque Leonel Fernández usó el poder para eliminar la oposición y convertir la oposición en nada. Lo primero que cogió fue que aprovechó las diferencias internas de Miguel y redujo al Partido Revolucionario Dominicano a nada y a depender exclusivamente primero de Leonel y después de Danilo. Cogió el Partido Reformista y por parte lo fue picoteando desde que le entregaron el poder en el 96 hasta hoy, que ya uno no sabe dónde está el reformismo. Entonces, de ironía, coge a Sergio Elena y la pone de vice para decir, yo no me he olvidado, pero a sabiendas de que no va a ganar las elecciones porque no tiene tiempo para haber hecho un partido que pueda enfrentar al PLD, de donde él sale, y al PRM. Entonces, se llevó al PRD, se llevó al reformismo. Y ahora se mete de aliado con el PRM. Señores, se va a tragar al PRM. Y el PRM no se está dando cuenta. Pero muy bien, el que se va a joder, no lo aconsejes. Porque yo no le puedo dar un consejo bueno, porque yo no quiero el bien que gane el PRM. Que sigan, que van bien. Y usted verá como fagocitar, es decir, tragarse una célula a otra, así es que va a pasar. Pero hay algo. El Partido Revolucionario Moderno todos los días se levanta con el deseo de decir algo y de hacer algo. Y tiene ahora el ejemplo de
las compras en la crisis. Las compras están bien establecidas por la ley. En los estados de excepción, decía Yocasta Guzmán ayer, que los gobiernos pueden comprar lo que les dé la gana, a como les da la gana, y después tienen que rendir cuentas. Y si son motivos de corrupción o de cualquier cosa, tienen que rendir cuentas, pero pueden hacerlo. Yo no soy experto en eso. Y se les ocurrió en el día de ayer apoderar a un abogado no político. Entonces, al apoderar a un abogado no político para solicitar una investigación, nosotros decimos, caramba, qué raro que busque un abogado de los buenos de aquí para acusar a una empresa de corrupción, sabiendo ellos el trabajo que le dio servir las pruebas que ofrecieron, saber el trabajo que le dio conseguir los hospitales que están donando, saber lo que le costó eso, porque ellos lo saben. Luis es economista, Luis Abinader no hay que hacerle cuento. Y yo me pregunto, cuando tú dices, eso es que quieren hacer un show político. No, porque no buscaran a Jorge Luis Polanco de abogado. Es que quieren chantajear a los suplidores para que le hagan donaciones. No, porque eso pidiéndolo lo consiguen. Para eso no tienen que hacer ese show. Y cuando yo veo eso, digo, déjame llamar a alguien que aunque es político y aunque está totalmente opuesto a la línea de este gobierno, quizás dice José Cuello que es uno de los mejores escritores. Eso yo no lo conocía. José Cuello, que es editor, me dice, es que Angelito Lócuar es de los mejores escritores. Cuando él dejó un poco la política, no toda, y se dedicó a especializarse en derecho constitucional y en compras del Estado, se me ocurrió ayer pedirle que, a pesar de que mi posición es diferente a la de él, se circunscriba a ese caso, cómo el PRM comete el error de algo que ellos conocen, abocarse a algo que ni se materializó, porque ni hubo orden de compra, ni hubo orden de pago, ni hubo entrega de mercancías. Y fue bueno, porque la oposición está haciendo un papel que antes de que eso ocurra, como ocurrió con la Fuerza Armada y los termómetros ayer, se detuvo. Pero no hay cuerpo de delito, ni va a haber pruebas. ¿Qué se busca? Entonces, yo quiero primero darle las gracias, porque para él es difícil, porque su posición política no es la nuestra, que me analice esa compra con la frialdad que él a veces se pone la ropa, a veces hasta de juez. Ángel, bienvenido. ¿Cómo te va, Julio? Bien. La compra de esa empresa y la autorización, ¿cómo es? Cuando le ordena a un abogado que pida una investigación. Mira, Julio, hay que distinguir entre lo que es el derecho a denunciar y el deber a denunciar, conforme a lo que establece la Constitución. Espérate un momentico. El derecho a denunciar y el deber de denunciar. Ok, como tú tienes edad suficiente, utilízame esos dos términos. Aquella famosa denuncia querella, ¿tiene que ver con lo que tú estás diciendo? ¿Te acuerdas la famosa denuncia querella? No, porque la denuncia querella fue en el marco de otra legislación y la hizo una persona. Y aquí hay una cuestión distinta, y es que la hace una entidad jurídica. Un partido. Entonces, el Código Procesal establece que cualquier persona, pero cualquier persona física, una persona, un ciudadano, tiene derecho a denunciar. Cualquier persona, cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar. Y, por otro lado, la Constitución de la República y la ley electoral le conceden a las entidades políticas el deber de denunciar, porque a través de la denuncia crean opinión pública. Pero una cosa es el deber de denunciar en opinión pública, que es un elemento de la democracia y que el partido político lo ejerce como un mecanismo de control del gobierno, que es constitucional y es lícito. Y otra cosa distinta es apoderar a la justicia.
Porque para tú apoderar a la justicia, tú tienes que tener capacidad y tienes que tener calidad. Las personas jurídicas, los partidos políticos, las fundaciones, las empresas comerciales, todas tienen un objeto y solo pueden actuar dentro de ese objeto. Cuando tú tienes una compañía comercial, dice el objeto, y tú actúas en el marco del comercio. Cuando tú diriges una fundación, tú diriges y actúas dentro del marco de los objetivos que no son el fin del lucro. Igual los partidos políticos. Si tú te abres la Constitución, en el artículo 216 sobre los partidos políticos, cualquier ciudadano puede ver cuáles son las atribuciones de los partidos políticos. Garantizar la participación, contribuir en igualdad de condiciones a formar una opinión pública, por eso tienen el deber de denunciar, pero no tienen el derecho de querellarse, a menos que sea en el marco de una violación de carácter electoral. Y servir al interés nacional. Si te vas a la ley, es lo mismo. En consecuencia, un partido político no tiene capacidad para querellarse ante la justicia y tiene la capacidad de denunciar, pero no ante la justicia, porque esa capacidad no le ha sido otorgada por la ley. Pero se requiere, Julio, para actuar en justicia, calidad. Casi siempre todas las personas, cuando actúan en nombre de una sociedad sin fines de lucro, con fines de lucro, partido político, SRL, sociedad anónima, actúan en el marco de un mandato. Los presidentes son representantes legales, pero cuando van a actuar en justicia, la justicia les requiere un mandato específico. En los documentos que yo vi en la prensa, no hay ninguna asamblea del comité ejecutivo, del comité político del PRM que haya autorizado esa acción. En consecuencia, la acción carece de calidad. Cuando tú te querellas, que todo el mundo tiene derecho a querellarse, y esto no es una querella. Para querellarse se requiere haber sido afectado. Si tú no has sido afectado, ¿de qué te quejas? ¿De qué te querellas? Como pueblo no ha sido afectado. ¿Perdón? Como pueblo, por ejemplo, son los fondos del pueblo. Aquí hay que poner las cosas claras. Al pueblo lo representa el Ministerio Público o el gobierno que ya fue elegido. Para que el PRM represente al pueblo, tiene primero que ganar las elecciones. Representa un segmento del pueblo y como órgano político de control democrático puede denunciar. Es que yo creo que el PRM, cuando hizo la denuncia antes, no actuó al margen de la ley, actuó cumpliendo con su obligación. Sin embargo, ayer cuando se querella, no tiene capacidad, no aparece la prueba de la calidad y otra cosa, que sí no es conveniente para la vida sana de la democracia y para el futuro. Y es que si yo tengo, Julio, que decir que tú estás viejo, como lo estoy yo no tengo que decir que tú eres primo de Pedro, que tú tienes una hermana que coja, que eso no tiene nada que ver. Ahí yo veo un montón, la mitad del documento se refiere a cuestiones que no tienen nada que ver con el hecho denunciado. Para tú pedir diligencias, el denunciante no es parte, según el Código Procesal. Y quien puede pedirle diligencias al fiscal es aquel que es parte. Entonces, si tú no eres parte, tú no tienes derecho a pedir diligencias judiciales porque eres un simple denunciante. La mitad de las peticiones están inclinadas a pedir diligencias judiciales que el denunciante no tiene calidad para pedir, sino el querellante, y no es una querella. En consecuencia, ese es un documento que jurídicamente es muy débil. No debieron haberlo hecho. Ahora bien, en la etapa en que estamos, Julio, nada es solo jurídico. Y yo creo que este documento y este depósito ayer no tenía un fin jurídico, tenía un fin político. Entonces, yo voy a votar por Luis, pero yo no soy miembro del PRM. Yo no tengo duda de que Luis va a ganar, pero me comienzan a preocupar los Boy Scouts que pueden ser gabinetes, porque vamos a encontrar el país, todos vamos a despertar el 17 de agosto con un país en estado crítico que requiere en la sala de cirugías cirujanos experimentados. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo veo que un alcalde dice que va a votar a todos, pero está loco. Primero, no es prudente. Segundo, no es viable administrativamente. Y tercero, es ilegal. Veo uno que dice
que va a vender la jipeta, pero ¿y desde cuándo los ayuntamientos venden bienes muebles? Cuando un ayuntamiento no necesita algo, lo que hace es que lo da de baja, lo descarga y lo manda a bienes nacionales. Cuando veo que declararon en emergencia, pero estarán locos. Quien declara estados de emergencia. Mira, Julio, aquí nada más se declaran 2 estados de emergencia. Uno, en las 3 vertientes, que lo declara el Congreso con una resolución. Y otro, ¿Qué es lo de ahora de la estado de excepción? Ahora, y que yo, contrario a mucha gente, creo que ya hacia el futuro no es el que procede, pero procede un estado de emergencia todavía. Pero es el estado de emergencia que está en la ley 4101, que tú como médico conoces mejor que yo, que es el estado de emergencia sanitaria, que lo declara el ministro de Salud en el Consejo Nacional de Salud. Pero los ayuntamientos no tienen capacidad para declarar estados de emergencia. Cuando yo veo todo eso en un partido que obviamente a mi juicio va a ganar, entonces yo veo los periódicos y lo que miro es una competencia de gente por salir en los periódicos con cualquier tontería, creándole problemas eventuales al candidato, mandando una imagen de una política pública que el candidato no ha firmado ni ha declarado, que es altamente contraproducente en el momento político en el que vivimos. Es como que todo el mundo está compitiendo para salir en los periódicos porque cree que con eso garantiza un ministerio o garantiza una posición de carácter público. Y a veces, en algunas cuestiones de esas, pues lo que tenemos es un grupo de Boy Scouts peleando. Yo tuve la oportunidad, Julio, de estar en política y de servir con Balaguer, que era un hombre que tenía un control de las actuaciones del gobierno y del partido bastante sólido. Aunque Balaguer dejaba mucha libertad al partido, nadie se iba de lo que era una línea de carácter político. Tú recuerdas la campaña del 94, que fue una campaña muy dura, una campaña en la que a mí me correspondió coordinar la cuestión política frente a un individuo que era amigo mío entrañable, porque todo el mundo sabía que Peña Gómez y yo éramos, yo era el último amigo en el Partido Reformista de Peña Gómez. Pero ¿a quién se le ocurría en un momento dado actuar en el marco de una campaña política que en este caso en 45 días de votaciones fuera de la línea política del candidato? Yo recuerdo que una vez en Color Visión, yo no sé si tú te acuerdas, fueron y metieron unos anuncios en contra de Peña, y yo fui a Color Visión y lo saqué y fui a la una y le dije, presidente, mira, no se puede por esto y por esto. Nadie actúa fuera del mando de la campaña. Sí, pero yo quiero preguntarte algo, Ángel. Tú recuerdas el caso de Sun Lan y el fallo de la Suprema fue que el PRD no tenía calidad. Y ahora tampoco. Ajá, es así lo mismo. Y ahora tampoco tiene calidad, porque no tiene calidad para denunciar ante la justicia. Pero entonces, sí, ¿por qué en vez de poner a Guido Gómez, a Orlando Jorge, a San Lobatón, abogados de cosas, hacer un pronunciamiento político o una investigación, contratan? Porque Héctor Luis Polanco es un abogado que no trabaja por línea política, él trabaja por encargo profesional y por contrato. ¿Qué interés tienen ellos en darle esa tonalidad a esa denuncia, poniendo a Polanco en eso? Mira, yo no voy a especular por qué contrataron a alguien. Los abogados estamos en ejercicio y somos abogados del que nos contrata, salvo que por una cuestión de ética nos neguemos a representar a alguien. Lo que yo no creo es que esto haya formado parte de la estrategia del candidato o de la estrategia del comando de campaña. Lo que me lleva a rogar, si es que puedo, porque no soy miembro de ese partido, a Luis y a Hipólito que tomen control de los dirigentes que le siguen, porque están haciendo cosas que van en contra del interés político de una campaña. En 45 días, pero Julio, en 45 días, ¿a quiénes se le ocurre iniciar persecuciones judiciales? Sí, porque hay que inventar todos los días, pero mira, yo creo que una vez tú tuviste que ver con industria y comercio. Sí, claro. Ok. Y tú tienes conocimientos adicionales al derecho y a la política que te da la experiencia. Entonces, además de eso que tú dices, un partido que acaba de pasar una situación difícil en cuanto a los aportes de bienes y servicios para ayudar a la crisis,
sabiendo los trabajos que le dio hasta conseguir una prueba, los problemas que ocurrieron en Estados Unidos cuando el presidente de estos Estados Unidos tuvo que llamar la atención a la especulación porque cosas que se vendían a un precio se triplicaba y se cuadruplicaba por discusiones entre estados, donde hay posibilidad de revisar los precios del momento. Tú puedes saber a cómo estaba una mascarilla hace 3 meses y en cuánto está hoy. Por ejemplo, mira, Julio, entonces yo lo que no me explico es que tú has dado en una cosa y es que tú no puedes encargar a los amateurs de jugar en Serie Mundial porque el jugador amateur tiene su liga. Cualquier persona que en la mañana lee los periódicos va a encontrar lo siguiente. Perú mandó a comprar 50 millones de mascarillas y con el avión en el aeropuerto le compraron otro país le compró el cargamento. Y se lo llevó. Y se lo llevó. Turquía produce test y produce otros materiales. El gobierno de España, un gobierno regional, Castilla-La Mancha, compró en Turquía y el gobierno turco se lo embargó. Confiscó, no lo embarcó. No, lo embargó. Después, en una negociación se lo entregaron porque Turquía está, pero en principio, oye, España compró a China 10 millones de mascarillas y se armó un lío porque unas no vinieron bien. Estados Unidos le ordenó a su principal fábrica, a la General Motors, que no haga carro, que dedique a hacer ventiladores, porque hubo un momento en el que la humanidad y la industria no estaban preparados para la demanda que había de un equipo que no se usaba tanto, un ventilador. No había ventiladores. Sí, pero hay algo que tú no conoces, y es que Nueva York compró ventiladores a $9,000 y antes de entregarlo, New Jersey le ofreció 18 y Miami 36. Y el gobierno federal tuvo que participar en un acuerdo en que todos los estados de la costa atlántico tuvieron que ponerse de acuerdo porque estaban comprando a sobreprecio, porque es oferta y demanda. ¿A cómo tú compras un ventilador en el caso de Italia cuando tú tienes 4,000 personas que lo necesitan y no hay? A como sea. A como sea, por Dios. Pero aquí no había ventiladores. Yo tuve que pedirle a un amigo, porque tú sabes que yo sufrí el COVID y mi mujer en un momento quería que me llevaran al Rodrigo, que sé yo, que Lara. Digo, no me llevé ahí, déjame morir en mi casa. Porque ahí acaban de anunciar hoy que murió una persona y la familia no lo sabía. No me lleve a un hospital militar. Todos los hospitales, la neumóloga mía Soler me quería internar. Y yo dije, no, mi mujer me atiende en casa. Dígame qué necesito. Eventualmente, como fui asmático, un ventilador. O un amigo que me lo compró y no sé cuánto le costó porque no me lo quiso cobrar y me lo trajo a la casa. Pero cuánto yo hubiera estado dispuesto a pagar enfermo por un ventilador. Que tú tuvieras. Pero aquí no había ventiladores. En consecuencia, ¿dónde se compraban? Mira, un amigo me contó que había comprado antes de la crisis 25 ventiladores en Estados Unidos y no le vendían más porque Estados Unidos prohibió vender los ventiladores. Había comprado 20 ventiladores en México y no había cómo conseguir más. Tú no lo podías comprar en ningún país. En Italia se estaban muriendo por falta de ventiladores y eso aplicaba a una cosa que era nueva porque no había test de prueba, no había suficiente material de vestimenta quirúrgica, no había ni mascarillas. Por si nosotros debimos haber empezado a producir mascarillas. Entonces, para resumir eso, yo he entendido, primero, que no había calidad correcta para autorizar ese reclamo. Segundo, no tenían capacidad. Oye, los partidos tienen capacidad y el deber de denunciar para crear opinión pública, pero cuando van a actuar en justicia, los únicos crímenes y delitos que los partidos pueden perseguir son los de carácter electoral. Muy bien. Segundo, que hay que tener calidad. Si tú no tienes calidad porque el órgano superior no te ha autorizado, entonces lo que tú haces en justicia carece de valor. No te y finalmente posible no tengan la prueba y al final tampoco tengan la razón. Pero es que el delito no se produjo según lo que yo he leído, porque yo voy y licito o no licito, o me asignan o no me asignan, y luego ni me dan la orden de compra, ni el contrato, ni el dinero. Entonces, ¿dónde está el perjuicio del Estado? En el intento. Pero bueno, yo me paré delante de un banco y tenía la intención. Una cosa es intento y otra intención. Yo tenía intención y viene la policía y me para y me lleva preso porque creen que yo tenía la intención de asaltar el banco. No, tú tienes que dejarme entrar y ver que yo voy no a depositar, sino a sustraer fondos que no son míos. Sí.
esto no tiene cabeza y tampoco tiene pie y está en un momento incorrecto, porque a 45 días de las elecciones, o locos, y no lo son, o Boy Scout. Porque hasta políticamente tampoco tiene sentido. No, es que políticamente le hace daño a cualquier candidato que traten de distorsionar, de desviar. Primero es que pierden el tiempo porque en este momento de emergencia la gente estaba en pánico metida en su casa. Hoy la gente está desesperada y con hambre o con miedo de su empleo y lo que están pensando es cuándo el gobierno monta ¿Cuándo vamos a trabajar? de reactivación. Ni siquiera están en política la gente. En consecuencia, eso ahora mismo no aporta nada y genera problemas. Y te voy a decir una cosa final, Julio. El que va a ser presidente, hay una de las primeras cosas que tiene que hacer, y yo creo que Luis lo hace bien. ¿Cuál es? Darle seguridad de justicia al que va a salir del poder. Lucirle a la ciudadanía una persona equilibrada. Por eso fue que te dije que eso de Cotuí fue una locura. Ir a juramentar y decir en el momento de la juramentación que va a cancelar a todo el mundo. No, hombre, los que van a dirigir un Estado tienen que dar muestras de madurez, de sensatez. Y es muy difícil, o tú lo haces más difícil, cuando tú, en el momento en que ya todas las encuestas indican, la sociedad considera que tú vas a dirigir el país, tú ponete a amenazar al que tiene que salir. Bien. Ángel Locuar, gracias, porque también coincidimos en el final. Cuando hay una persona con un arma que amenaza a autoridades, lo primero es tratarlo de convencer de que le ponga el arma y no se le dice hasta que no se somete después que se apresa. Pero primero, oye, de los abogados que firmaron eso, los que quieran ser fiscales, que esperen ganar. Sí, bien. Y entonces actúan y no tienen que anunciar nada. Gracias, licenciado. Ángel Locuar, político y abogado.